Hoy voy a hablar de Terminator 1. ¿Qué decir de esta película y de la segunda? Son pelis cojonudas y marcaron una época, pero a partir de la tercera, todo fue cuesta abajo y sin frenos. Estas dos primeras tienen algún que otro agujero, pero es en las secuelas donde vamos a saber lo que es el dolor. Sin más dilación, vamos con la primera. La trama de Terminator empieza en el año 2029. El mundo está destruido debido a que en 1997 una inteligencia artificial llamada Skynet se rebeló contra los humanos y los destruyó a todos. Bueno, a todos no. Todavía quedan algunos escondidos y luchando por su libertad. Uno es John Connor, el líder de la resistencia, y otro es su fiel amigo Kyle Reese. Al parecer prácticamente han ganado la guerra, pero se enteran de que las máquinas han enviado un Terminator modelo T-800 al pasado, a Los Ángeles de 1984, para cargarse a Sarah Connor, la madre del líder, y con ello cambiar el curso de la guerra. De alguna forma, Kyle Reese ha conseguido también usar la máquina del tiempo para viajar a esa época y proteger a Sarah. Todo ocurre muy rápido y la máquina no ha cambiado de configuración, pero cada uno aparece en una punta de la ciudad diferente. Eso sí, afortunadamente siempre en lugares poco transitados como callejones oscuros, bastante casualidad. Una forma de asegurarse la victoria de las máquinas podría haber sido lanzar una bomba nuclear a través del tiempo y haber hecho saltar por los aires todos Los Ángeles. Pero no pueden porque al parecer tienes que tener algo de piel viva o tejido orgánico para que la máquina te deje pasar. ¿Por qué? Yo qué sé. Pero es absurdo que esa máquina del tiempo pueda ser engañada enviando a un Terminator con piel artificial. Joder, entonces podrían haber hecho lo mismo con la bomba atómica y haber destruido la ciudad. Además, esa regla sigue estando vigente con el T-1000 de la segunda película. No sé si tiene mucha piel ese tipo, es metal líquido. El T-800 le roba las ropas a un delincuente que es un poco cuerpo escombro. ¿Cómo cojones le queda bien la ropa? Y otra cosa que me hace gracia es que Chuache va a comprar armas a una armería y pide una con una mira láser roja. Pero es que su visión es toda de color rojo. ¿Cómo mierda puede ver el puntero láser? ¿Y por qué que un tipo le robe los pantalones a un mendigo es motivo para una gran movilización de agentes de policía? Bueno, el plan del Terminator es cargarse a Sarah Connor, pero no tiene ni idea ni de dónde vive ni de su aspecto físico. Lo único que sabe es que vive en Los Ángeles. Para encontrarla no le queda otra que echar mano de la guía telefónica. Me hace gracia que siendo un robot use el dedo para guiar la lectura. En fin, resulta que en Los Ángeles hay varias mujeres con ese mismo nombre, y al cyborg no le queda más remedio que ir matando a todas una por una hasta dar con la verdadera. Aquí empiezan algunas de mis dudas. ¿Cómo a Skynet, siendo una inteligencia artificial de última generación capaz de hackear el mundo entero, se le puede pasar toda esa información? En el guión lo justifican diciendo que durante la guerra se perdieron muchos archivos y tal. Bueno, puede ser, entra dentro de lo razonable. Pero entonces, ¿cómo sabe que es oriunda de Los Ángeles? ¿De dónde ha sacado esa información? Y luego este plan de las páginas amarillas es lo puto peor. No toda la gente aparece en la guía telefónica. ¿Qué hubiera pasado si la Sarah Connor que busca no estuviera allí? O que apareciera su número pero a otro nombre. ¿El T-800 habría saltado el edificio de Hacienda o alguna mierda por el estilo para buscar más Sarah Connor? Y además, ¿cómo sabría el tipo cuándo ha cumplido con su misión? Si no tiene ni idea de cuál de ellas va a ser la madre de John Connor, realmente puede matar a toda la Sarah Connor de la ciudad y todavía seguir sin saber si está hecho ya el trabajo. También habría que tener en cuenta que Sarah Connor podría ser un nombre artístico, algo bastante común en Los Ángeles. Y para complicarlo todo, al segundo de matar a la primera Sarah, ya todos los informativos de los Estados Unidos están diciendo que una tal Sarah Connor ha muerto. Joder, qué rápido iban las noticias en los 80. Al final, Chuache da con la Sarah Connor buena, y cuando va a matarla, Kyle Reese la salva in extremis. Él ya sabe que ella es la madre de John Connor porque tiene su foto y la ha reconocido, y supongo que tendría su dirección de casa también gracias a John, porque la encuentra rapidísimo. Reese la salva del robotito y le cuenta su movida, que viene del futuro, que su hijo va a ser el puto amo, y ella... ¡Claro, sí! ¡Tiene sentido! Podría haber salido del coche y avisado a la poli, que había varias patrullas por ahí rondando, pero prefiere quedarse con el loco de los viajes en el tiempo, es lógico. Hay más persecución y en un momento dado logran hacer que el coche de Chuache se estampe contra una pared. Entonces llega toda la patrulla de la policía angelina y les detienen. Pero cuando van a registrar el coche del Terminator, ¡tachán! Este ha huido. ¿Qué? ¿Cómo ha escapado si todos los coches de policía estaban mirando justo hacia allí? Lo han tenido que ver todos, no me jodas. ¿Y por qué cojones huye? Si tenía su objetivo a huevo, podría haber salido del coche, liarse a tiros y haber acabado la misión. Las balas de la policía no le habrían hecho nada. Pero no, se da el piro. Le vemos entrar en un piso vacío con el brazo un poco jodido y un ojo pocho. No me parece tan grave como para abandonar temporalmente su misión e irse a darse primeros auxilios. En serio, si se ha escaqueado tan sumamente rápido del coche accidentado, tan jodido no estaría.
Y sí, los efectos especiales en esta parte chirrían bastante, se ha quedado un poquito viejuno, igual que el stop motion del final. Pero claro, eran los 80 y todavía no había tecnología del CGI. De hecho, Terminator 2 creo que fue de las primerísimas en usar efectos generados por ordenador. Lo del brazo está más logrado, aunque no entiendo por qué cojones se lo venda luego. Podría ser para camuflarse mejor, pero ya tiene la chaqueta. Y bueno, si quería pasar desapercibido, desde luego la mejor opción no es liarte a tiros en una puta comisaría de policía, que es donde retienen a Sarah y a Reese, por cierto. Sería la de Dios si el lugar se convierte en el infierno en la tierra. Kyle y Sarah escapan por los pelos y acaban en un motel. Este le cuenta toda su mierda de la guerra y descubrimos que lleva años enamorada de ella. Y al final pasa lo que tenía que pasar, literalmente, que follan. Follan y de ese folleteo se engendra el futuro John Connor. Esto es lo que se conoce como una paradoja temporal. Es decir, en el futuro, ¿cómo puede existir John Connor si su padre nació después que él? Hasta ese momento no ha habido viaje en el tiempo. ¿Significa esto que Kyle Reese estaba predestinado desde siempre a realizar ese viaje temporal? ¿Significa eso que John lo sabía y que le envió expresamente a él para que se trajinara a su madre? ¿Significa eso que Sarah Connor siempre vivió la persecución del Terminator? ¿Significa eso que las máquinas cavaron su propia tumba al crear los viajes en el tiempo y meterse en ese bucle absurdo? Si no envías a Kyle, no existirás. Dios mío, se puede volver loco cuando lo piense. A mí el tema de la predestinación nunca me ha gustado. Podría ser que en el 1984 original, Sarah Connor tuvo sexo con alguien random de ese año, y de ahí nació el auténtico John Connor. Sin embargo, con el viaje en el tiempo, va Reese y deja preñada a Sarah, y de ahí no nacería el John Connor original, sino otro bebé random al que llaman John Connor. Y también esto de la predestinación causaría contradicciones con otras películas de la saga, pero ya lo veremos en futuros vídeos. Mientras están en la comisaría, el jefe de policía le dice a Sarah que espere a que lleguen sus padres, que llegarán en 1 hora. Sin embargo, cuando están en el motel al día siguiente, ella les llama como si ambos no se hubieran movido de su casa de campo. Si la madre estaba de camino, habría llegado para ver la comisaría hecha un puto caos. Y desde luego no hablaría en ese tonito de preocupación, pero tampoco mucho. Ya, realmente la voz es del Terminator, pero Sarah ya sabía que su madre iba para la comisaría y que sería algo bastante extraño que se volviese a su casa de campo como si nada hubiera pasado. Bueno, y encima le da el número de teléfono, porque claro, una máquina del futuro jamás podría averiguar a qué lugar pertenece ese número. Al final, el T-800 les encuentra, normal, y tenemos más persecución hasta que un camión le atropella. Es un poco de coña, porque el camionero ve a un pavo tirado en el suelo, pero en vez de frenar o girar el camión, empieza a tocar la bocina y sigue directo hacia él. ¿Qué cojones? Luego ya sí frena, pero después de haberle pasado por encima. El camión acaba explotando y con él el cyborg. Ahora nuestros protagonistas están por fin a salvo. Pero no, todavía está vivo. No se muere el cabrón, sale ahí de las llamas en plan fucking owner y les persigue por toda la fábrica andando como chiquito. ¡No puedo! ¡Camareros! Tengo un hematoma muy grande. ¡Cobarde que era un pecador! ¡A comisaría! Cuidadín, quieto. Te cago en todas tus muelas. Te voy a cortar el fisto de abajo. Te voy a partir el diodeno. Y bueno, al final Kyle le destroza los bajos con una bomba y él acaba palmando. Mientras tanto, sin patitas ya, el maldito robot persigue a Sarah. Gracias a que la chica aprieta un botón random que no sabemos cómo lo ha visto, se activa una prensa hidráulica y el Terminator acaba espachurrado y completamente destruido. Bueno, no del todo, queda su brazo metálico y su chip electropatriarcal en su cabeza, que serán importantes para la secuela. Y también las piernas y más cosas que quedan tiradas por toda la fábrica, pero no se vuelve a hacer mención a ellas. Y para acabar, lo más desconcertante de esta película. Sarah está ya embarazada y se detiene en una gasolinera, suponemos que en México. Allí un chavalín le saca una foto y le dice esto. Es usted muy guapa, señora. Por favor, necesito que me dé $5 americanos, porque si no, mi padre me va a pegar. Y la hija de puta, ante un posible caso de maltrato infantil, se despolla en su cara y le dice: «No mames, güey, te daré 4». ¿En serio el T-800 era el malo de la peli? Jódete, imbécil. Gracias. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo mi otro canal, llamado Pero eso es otra historia. Y en unos días saldrá mi nuevo libro, Agujeros de Guión, donde hablaré de otras pelis sobre viajes en el tiempo como Regreso al futuro y muchas otras.